En la historia reciente, pocas organizaciones han encarnado con tanta claridad los peligros de la manipulación psicológica, el fanatismo religioso y el abuso de poder como las sectas que conoceremos hoy. Desde promesas de salvación espiritual hasta comunidades cerradas que convirtieron el aislamiento en un mecanismo de control absoluto, cada una de estas sectas dejó una huella indeleble de horror. Hoy analizaremos cómo surgieron, cómo se consolidaron y qué consecuencias nefastas produjeron. Número 5. Heaven's Gate, o la Puerta del Cielo. La Puerta del Cielo fue fundada por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles en los años 70. Aunque comenzó como un grupo espiritual que mezclaba elementos cristianos y teorías ufológicas, con el tiempo evolucionó hacia una secta que proclamaba que la Tierra sería reciclada y que solo quienes trascendieran su condición humana alcanzarían la evolución superior. Applewhite sostenía que un objeto interestelar conduciría sus almas a un nivel celestial. Esta idea ganó fuerza tras la muerte de Bonnie Nettles en 1985, un acontecimiento que Applewhite interpretó como confirmación de su doctrina. Durante años, el grupo vivió en comunidades apartadas, manteniendo un celibato estricto y renunciando a lazos familiares. Sus miembros trabajaban en empresas de diseño web y tecnología, destinando sus ingresos al sustento colectivo. En 1997, la llegada del cometa Hale-Bopp fue considerada la señal definitiva. La nave que transportaría sus espíritus volaba oculta tras el cometa, y Applewhite convenció a sus adeptos de que debían abandonar sus envases humanos mediante un suicidio ritual. El 26 de marzo, 39 cuerpos fueron hallados en una mansión de California, vestidos de manera idéntica y con brazaletes que declaraban su pertenencia al grupo. La combinación de pensamiento apocalíptico, aislamiento psicológico y un líder persuasivo resultó letal. El caso de Heaven's Gate subrayó cómo la creencia en salvaciones trascendentes puede desembocar en la negación radical de la propia vida, especialmente cuando se convierte en la única fuente de sentido. Número 4. La familia Manson. La familia Manson se formó a finales de los años 60 bajo el liderazgo de Charles Manson, un delincuente con inclinaciones mesiánicas que encontró en el ambiente contracultural de California el caldo de cultivo ideal para su poder persuasivo. Manson convenció a jóvenes, principalmente mujeres, de que era la reencarnación de Jesucristo y que se avecinaba un conflicto racial apocalíptico al que llamó Helter Skelter, término que tomó de la canción de la banda The Beatles. Según su visión, él y sus seguidores sobrevivirían escondidos en el desierto hasta que pudieran emerger como salvadores de la humanidad. La comuna que establecieron en el rancho Spahn se convirtió en un microcosmos de obediencia ciega, donde el uso de drogas y la manipulación emocional reforzaban la dependencia. Manson inculcó la idea de que debían precipitar la guerra racial mediante asesinatos simbólicos. En agosto de 1969, envió a sus acólitos a cometer los crímenes que sellarían su infamia. Primero, la masacre en la casa de la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada, y posteriormente, otros asesinatos igualmente brutales. El juicio, ampliamente cubierto por la prensa, expuso la influencia devastadora que un líder carismático puede ejercer sobre personas vulnerables. Manson se convirtió en un símbolo del lado oscuro de la contracultura y del potencial de cualquier grupo cerrado para evolucionar hacia la violencia extrema. Su historia sigue siendo objeto de análisis sobre cómo la combinación de ideología mesiánica, drogas y aislamiento puede derivar en crímenes atroces. Número 3. La rama davidiana. La historia de la rama davidiana, liderada por David Koresh, es un ejemplo de cómo un culto milenarista puede transformarse en una organización fuertemente armada. Sus orígenes se remontan a la década de 1930, cuando Víctor Houteff fundó los davidianos como una escisión de los adventistas del séptimo día. Décadas más tarde, Vernon Howell, que adoptaría el nombre de David Koresh, se hizo con el liderazgo del grupo y comenzó a predicar que era el último profeta elegido por Dios. Koresh aseguraba que la inminente batalla del Apocalipsis justificaría la acumulación de armas en su comunidad de Mount Carmel, en las afueras de Waco, Texas. Bajo su dirección, la secta combinó rígidas normas morales con prácticas de control total. Koresh reclamó a varias mujeres como esposas espirituales, justificándolo como designio divino.
La estructura interna de la comunidad fomentaba la dependencia psicológica y la entrega absoluta a la figura del líder. Para las autoridades estadounidenses, la preocupación creció ante los informes sobre abuso infantil y almacenamiento ilegal de armamento. En febrero de 1993, la ATF, es decir, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, intentó registrar el complejo. Pero la operación derivó en un violento tiroteo que dejó varios agentes y miembros de la secta muertos. Durante los 51 días siguientes, el FBI mantuvo un asedio con negociaciones intermitentes. Koresh insistía en que sus escritos sagrados debían difundirse antes de rendirse, mientras las condiciones dentro del recinto empeoraban. Finalmente, el 19 de abril, un asalto con gases lacrimógenos desencadenó un incendio. El fuego se propagó rápidamente y 76 personas murieron, incluyendo a mujeres y niños. El suceso generó un intenso debate sobre los límites de la intervención policial y el potencial de las sectas para provocar tragedias masivas cuando sus miembros se sienten acorralados. Número 2. La secta de Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo, fundada en Japón por Shoko Asahara en 1984, fue una de las sectas más peligrosas por su capacidad de articular una ideología milenarista con un proyecto terrorista. Asahara, que se presentaba como una figura iluminada con poderes sobrenaturales, difundía una cosmovisión que mezclaba budismo, hinduismo y profecías apocalípticas. Sostenía que un inminente Armagedón destruiría el mundo y que solo sus seguidores sobrevivirían. Para reforzar la cohesión interna, Aum Shinrikyo instauró rituales de adoctrinamiento extremo, incluida la privación sensorial y el aislamiento prolongado. La secta acumuló recursos significativos, con decenas de miles de adeptos y empresas que financiaban sus actividades. A partir de la década de 1990, Asahara ordenó el desarrollo de armas químicas. El 20 de marzo de 1995, 5 miembros liberaron gas sarín en el metro de Tokio, matando a 13 personas e hiriendo a más de 5.000. El ataque conmocionó a Japón, un país con bajísima criminalidad, y reveló la magnitud de la amenaza que suponía Aum Shinrikyo. Posteriormente, las autoridades descubrieron laboratorios clandestinos donde fabricaban gas sarín y planeaban atentados aún más letales. Este episodio dejó claro que el fanatismo puede adquirir una dimensión terrorista cuando se combina con recursos tecnológicos y redes de reclutamiento eficaces. Aum Shinrikyo no solo fue una secta destructiva en el plano interno, sino una organización capaz de perpetrar crímenes a gran escala con motivaciones apocalípticas. Número 1. El Templo del Pueblo. El Templo del Pueblo fue fundado por Jim Jones en los años 50 en Indianápolis, inicialmente como una congregación cristiana con un fuerte componente progresista. Durante los primeros años, Jones se presentó como un activista contra el racismo y la pobreza, lo que atrajo a centenares de seguidores de comunidades marginadas. Sin embargo, con el tiempo, su liderazgo se transformó en un régimen autoritario que exigía lealtad total. A mediados de los 70, tras diversas investigaciones periodísticas sobre abusos y prácticas coercitivas, Jones decidió trasladar a su congregación a la selva de Guyana, en Sudamérica, para fundar una comunidad utópica a la que llamó Jonestown. El aislamiento geográfico fue clave para incrementar el control sobre los adeptos. En Jonestown, los miembros vivían bajo vigilancia constante, con altavoces que repetían discursos de Jones durante horas. Las jornadas de trabajo eran extenuantes y cualquier duda se consideraba traición. A la presión psicológica se sumó la creciente paranoia del líder, convencido de que el gobierno estadounidense planeaba destruir su proyecto. Las visitas de congresistas norteamericanos aumentaron la tensión. En noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan viajó a Guyana para investigar denuncias de abusos. Tras intentar evacuar a un grupo de desertores, Ryan y parte de su equipo fueron asesinados en la pista de aterrizaje por orden de Jones. Horas después, el líder ordenó el suicidio colectivo que pasaría a la historia como la mayor tragedia de este tipo. Más de 900 personas, entre ellas decenas de niños, ingirieron un cóctel de cianuro disuelto en bebida. Este episodio evidenció cómo un carisma enfermizo y el aislamiento pueden conducir a la autodestrucción colectiva.
Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.